Mire, estamos ya, ¿verdad? En estos tiempos, son tiempos bien ajetreados, ¿verdad? Hay mucha gente que va de viaje, gente que está preocupada, gente que está alegre, gente que está pasando por procesos. Eso es parte. La Biblia, incluso el apóstol Pablo escribe y dice, hermanos, o creo que es el apóstol Pedro, ya no me recuerdo, creo que es Pedro dice, hermanos, como quien dice, se lo parafraseo, se lo explico a la manera fácil de entender. Todos los problemas que pasan los hermanos cristianos los pasan en todo el mundo. O sea, no, así es la vida, ¿sí? Gente que está en procesos de quebrantamiento, gente que está en procesos de escasez. La escasez no es sinónimo de pobreza, así que si usted está escaso, no se sienta pobre, ¿oyó? Gente en proceso y gente que está en bendición, hermano, gente que está en aquella bendición, prosperidad, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo y todo lo puede en su economía, ¿verdad? Se le antoja cambiar de teléfono y lo acaba de comprar hace 6 meses, lo cambia, no importa, ¿sí? Es un proceso que todos vivimos. Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? Porque en medio de todo esto, la palabra de Dios siempre nos va a dar lineamientos y nos da indicativos de muchas cosas. Quiero que me acompañe a Josué capítulo 7, ¿sí? Josué capítulo 7. Y mire, qué interesante lo que la palabra de Dios nos va a mostrar o nos está indicando, ¿sí? El pecado de Acán tiene el título, ¿sí? El título que tenemos nosotros acá. Pero es bien interesante que nosotros podamos ver algunos puntos, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas, ¿sí? Nos enseña muchas cosas importantes. Y sabe que algunos creen que el nombre Acán significa perturbador. Repita conmigo, perturbador. ¿Sí? ¿Quién es alguien perturbado? ¿Sí? ¿Sí? Tendríamos que ver la definición verdaderamente de perturbador, ¿sí? Pero perturbador para algunos es como algo que no es agradable, ¿sí? Algo que es feo, algo que no es bonito, algo que es delicado, algo que te aflige, que te preocupa. Eso es perturbador, ¿sí? Entonces vámonos a la palabra y dice, mire qué interesante, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿sí? Para muchos conceptos. A ver, no sé si está aquí el abogado Marito, nos puede decir, Marito, ¿qué es prevaricación? Va, ok, miren el concepto, pero también podría ser desobedecer, ¿verdad? Una desobediencia de algo que se había establecido, ¿sí? Y legalmente, obviamente, tiene sus consecuencias, ¿sí? Ahora mire qué interesante, los hijos de Dios cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, o sea, lo anatema, repita conmigo, lo maldito. Ahora, me voy a detener acá porque quiero que entendamos esto, mis amados hermanos. Mire, el pecado, hermano, a mí me encanta, yo creo que yo no sé quién lo habló, yo no sé si fue la semana pasada, pero como la palabra de Dios es tan exquisita, nos da tanto bagaje. Mire, la Biblia dice, el pecado, le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta, ¿sí? O sea, y él le habló y le da a entender como quien dice, si tú pecas, van a haber consecuencias, pero si te dominas, vas a estar bien, ¿sí? O sea, es bien fácil entender esa pauta, es bien fácil, ¿verdad? Que es tan fácil entender que si peco, voy a tener consecuencias, pero si no peco, también me voy a sentir bien, o sea, voy a estar bien. Entonces, cuando vemos nosotros acá, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿sí? O cometieron una desobediencia o le fallaron a Dios con lo que no era correcto, con el botín maldito, con lo que Dios había dado una orden de qué se tenía que hacer con ese botín, con eso que se iba a tomar de la conquista. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, mire qué interesante, da la genealogía del papá, del abuelo y del bisabuelo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender, mi hermano, que la palabra de Dios nos da luz y nos está diciendo, mis hermanos, todo lo que tú y yo hagamos, y esto va para los jóvenes que están acá, porque cuando somos jóvenes, los jóvenes son bien como tenaces, son bien inquietos, son bien desesperados, son bien ellos piensan una cosa, uno les dice, no hijo, por aquí no te vas a ir, yo por ahí me voy, ¿verdad?
A mi papá porque ya está ruco, ¿sí? Porque ya está viejo, porque ya está, yo no sé cómo le digan, ¿sí? Pero yo por aquí, él porque no, él porque ya está viejo. Y a veces tenemos jóvenes que ser obedientes. Entonces, a veces vamos a notar, mis hermanos, que lo que hagamos nosotros los padres, muchas veces va a tener repercusión en nuestras generaciones, ¿sí? Nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras equivocaciones pueden tener repercusiones en nuestra familia. Entonces, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde... Entonces, mire qué interesante cómo comienza este pasaje. Entonces, pongamos la atención así rápidamente. O sea, este hombre y su casa, afectó a su casa a causa de haber pecado en contra de Dios, de haber desobedecido una orden, un mandato, una indicación precisa, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios y habla, y era de la tribu de Judá. Entonces, mire, cuando hablamos de la tribu de Judá, hermano, hay mucho que hablar. Por ejemplo, la tribu de Judá significa alabanza. Entonces, ¿y qué es la alabanza? A mí me encanta hablar de eso. La alabanza es la declaración o la exclamación de las grandezas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es alabanza, ¿sí? Cuando tú das alabanza, tú y yo tendríamos que decir todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque a veces, y yo le digo a la gente, ¿sabe? A veces da tristeza porque la gente, hermano, solo dice lo malo que le pasa. Yo me topo con muchos hermanos así en la vida real. Ay, pastor, está duro. Ay, pastor, que está complicado. Ay, pastor, que la llanta del carro se explotó y la tuve que comprar y se me volvió a pinchar. Ay, pastor, que el perro se me murió. Ay, pastor, que llevé al perrito y me están cobrando tanto por operarlo. Cosas así. Ay, pastor, que me pusieron un ultimátum en el trabajo. O sea, todos siempre contamos lo malo, pero no se ha dado cuenta que nadie pasa a contar lo bueno que Dios hace. No se da cuenta que nadie pasa a decir, hermanos, no quiero que nadie se vaya a sentir celoso, porque le voy a decir una cosa, a veces la gente se siente celosa de lo que Dios le da a otros. Pero el Señor me bendijo esta semana, pero vimos la mano de Dios, pero el Señor multiplicó, pero el Señor nos bendijo, pero el Señor nos regaló, pero el Señor nos proveyó, pero el Señor me abrió una puerta. Mire, no lo decimos, pero Dios hace cosas grandes en nuestra vida, hermano. Yo le voy a decir, yo he visto gente, hermano, y como decía ahora Pastor José Luis, mire, hermano, le voy a decir una cosa, de repente podemos estar en escasez, puede ser que estemos pasando por escasez, pero otra vez le voy a decir algo que siempre repito como loro, pero no lo miro delgado, hermano, ¿verdad? Como quisiera yo estar delgado ahorita, mire, estar así como cuando tenía 18 años, ¿verdad? Yo miro a mis hijos y así como ves, son mis hijos, así era yo, fíjese. No sé a dónde se me comía una pizza entera y no sé a dónde se me iba porque no engordaba, ¿sí? Ahora quisiera que tuviera un agujero por acá para que se me salga lo que como rápido. Ahora mire pues, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nunca nadie dice lo que Dios ha hecho en su vida. Siempre tenemos que quejarnos o tenemos que, mire, en Guatemala, para los que nos ven que son de otros países, en Guatemala los que se quejan, los que así llorones, nosotros usamos una palabra muy coloquial, sos chillón, decimos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que los empresarios son chillones? ¿Y cómo te está diciendo? Está duro, hermano. Está duro, pero algunos cambian de teléfono, va de cambiar de teléfono, cambiar de tableta, de computadora. Pero está duro. Yo no te estoy diciendo que no te sientas preocupado por la situación. No sé si me estoy explicando, pero tenemos que aprender a hablar, ¿verdad? Los empresarios, yo le digo, y alguien pues dice, ay, pastor, usted, pero como no es empresario. No, pues fui empresario hace muchos años. Y sé muy bien que es que hay que pagar tus impuestos, que hay que pagar tu IVA, ISR y los otros y muchas cosas más. ¿Me explico? Pero hay que aprender a hablar. Algo que sí creo yo que el Señor me enseñó es aprender a hablar, no a quejarse. ¿Sabe que una vez Dios me habló? Me habló por un profeta. ¿Y sabe qué me dijo el profeta? Desde ese día yo le prometo que cambié. ¿Sabe qué me dijo? Me recuerdo que me llegó y me habló y me dice el Señor que dejes de estar diciendo que no tienes porque sí tienes. Hermano, y lo que le voy a decir una cosa, yo en ese momento me sentía avergonzado y me pegó duro, pero era cierto, fíjese, que dejes de decir que no tienes porque sí tienes, y que dejes de ver que no tienes porque la gente te ve que sí tienes porque yo te bendigo.
Y tienes que ser de bendición y tienes que aprender a hablar delante de los demás porque tú eres ejemplo para los demás. Mire, me pegó una chamarrea el Señor ese día. Por eso cuando yo oigo a algunos empresarios, amigos, gente, está duro, pastor. Yo sé que está duro, pero yo no quiero oír eso. Yo quiero oír, mire, pastor, está complicado, pero estamos creyendo en el Señor. Mire, pastor, está duro, me ha tocado duro, pero Dios va a hacer una obra. Me explico, usted tiene que aprender a hablar las palabras porque le tengo que decir una cosa, los ambientes te escuchan. Si Satanás te va a escuchar. Entonces por eso es que a veces perdemos la fe porque empezamos a ver tipo Pedro, ¿verdad? La tormenta y no vemos a Dios. Entonces yo con todo el respeto, hermano, pero a veces la gente solo cuenta lo malo. Es que está, mire, hermano, pero no cuenta lo bueno, hombre. Pero no dice que tiene guardado allá en el banco una su buena suma. Eso sí no lo dice porque santo Dios, el pastor nos va a pedir ofrenda, ¿verdad? Es que pasa, fíjese. Pero yo lo que le quiero decir es que tenemos que ser cuidadosos porque se lo prometo, hermano, siempre hablamos mal. Es raro el empresario que yo escucho que dice, estamos bendecidos, hermano, Dios ha sido bueno. Y claro, si yo le pregunto, tal vez me va a decir, pastor, tengo un compromiso con un banco, tengo que pagar unas letras, estoy en la inversión de un terreno y me quedé desfasado, porque un empresario va a tener siempre que tener un riesgo, ¿sí? Entonces, pero lo que quiero decir es, tenemos que entender lo que Dios hace. Entonces, mire pues, entonces esta familia, hermano, Dios había dado una orden. El pueblo de Israel estaba en conquista, repita conmigo, conquista. Y cuando nosotros nos preparamos para conquistar, tenemos que caminar en santidad verdaderamente. Tenemos que caminar en la forma correcta de lo que es honrar a Dios. La gente muchas veces, hermano, quiere que Dios haga una obra, pero no es fiel con el Señor. Quiere que Dios se glorifique hablemos de los empresarios, ¿sí? No sé ni por qué, pero hablemos. Porque yo he ido a orar por muchos empresarios. Y a veces te llaman los empresarios porque saben que Dios te usa como profeta. Y entonces, pastor, puede ir a orar por mi empresa. Y pues cuando uno comienza en las cosas del Señor, no es inexperto y vamos a orar. ¿Sabe qué he entendido en este tiempo? A veces yo le digo a la gente, ¿estás seguro que quieres que vaya a orar por tu empresa? Porque a veces la gente es hasta muy espiritual. Quiero entregarle la empresa a Dios. ¿Le quieres entregar la empresa a Dios? No ofrendas, no diezmas y pagas unos salarios miserables. Pero se la quieres entregar a Dios. Y encima de eso hay gente que le entrega la empresa a Dios y se mete a hacer adulterios y fornicaciones dentro de su empresa. Después se queda en la quiebra y se pregunta por qué fue. Porque aunque usted no lo crea, la gente pregunta, Señor, ¿por qué si yo te entregué mi empresa? Sí, hijo, pero cuando me la entregaste no me dijiste que iba a ser un lugar de adulterio y fornicación. Cuando me la entregaste no me dijiste que te ibas a hacer el loco con ofrendas, diezmos, primicias, limosnas. ¿Sabía usted que hay diezmo, ofrenda, primicias, limosnas y siembra? ¿Sí? Y entonces hay gente que solo diezma, ya la hice. No, hermano, usted tiene que aprender a darle a Dios. Pero la gente no entiende eso. Entonces esta familia se estaba preparando para conquistar, para tomar una promesa que Dios les había hecho, que Dios les quería entregar. Y esto va para todos, para los que nos ven, que a lo mejor le están pidiendo a Dios alcanzar algo, alcanzar muchas cosas. Porque le voy a decir una cosa, hermano, la bendición no solo tiene que ver con dinero. De una vez te lo digo. Que la gente dice, es que yo quiero bendición. Cuando piensas en bendición, piensas en dinero. Te piensas en la lotería Santa Lucía, 6 millones de quetzales para el 6 de enero. Y todos orando por ganarse la lotería. Y saber ni quién se la va a ganar, ¿verdad? Pero tú piensas en eso, pero te voy a decir una cosa con todo el respeto. Eso no es bendición, hermano. Esa es la añadidura. Bendición es algo diferente. Entonces esta familia era de la tribu de Judá y Judá tenía que alabar a Dios, Judá tenía que declarar las grandezas de Dios y resulta que este tipo tomó del anatema, dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se enojó el Señor. ¿Por qué se enojó Dios? ¿Por qué se enoja Dios? Porque Dios los está preparando para entregarles heredad y ellos están anhelando lo del mundo. Tú y yo tenemos que prepararnos para tomar heredad de Dios, pero estamos anhelando lo que el mundo tiene. Tú no puedes estar anhelando lo que el mundo tiene. ¿Qué tiene el mundo, por ejemplo?
¿Qué tiene el mundo que no tengamos nosotros? Cuando hablo del mundo, miren, en el mundo hay un montón de cosas sucias, hermano. Mira, es increíble todo lo que estamos viendo. Comencemos si quiere: adulterios, fornicaciones, robo, hurto, engaño, corrupción, mentira, maldad, engaño. Mire lo que está pasando en Guatemala ahorita, ¿sí? Mire, una de dimes y diretes. El equipo el equipo A, que está en contra de lo que está pasando, ataca, dice un montón de cosas, y un montón de gente perversa y corrupta en ese equipo. El equipo B, que uno dice, esos son los buenos, un montón de corruptos y de mentirosos. Hermano, no sé si está entendiendo. O sea, el mundo no tiene nada bueno, hermano. El mundo no tiene nada bueno, discúlpeme. Voy a hablar, si quiere, salgámonos de Guatemala. Demócratas y republicanos en Estados Unidos son lo mismo, hombre. Solo que los demócratas son más perversos y los republicanos un poquito más conservadores. Pero eso no quiere decir que los republicanos sean santos, inmaculados, llenos de gracia. ¿Me explico? Así funciona el mundo. El mundo así funciona. Y nosotros tenemos que tener que no podemos estar anhelando lo del mundo. Mire, hay algo que está pasando ahorita en el mundo también. Y yo lo he estado viendo. Mire, ¿y qué me importa? Lo digo aquí, Tomás. No sé, no creo que me vayan a ver algunos. Pero voy a decir una cosa. Está entrando en el mundo un morbo porque los pastores, los hombres, los ministros que son llamados para Dios, para servir a Dios, todos ahora tienen un llamado a ser presidentes de la república del país que viva. Ahí estaba viendo que aquella profeta Nancy Amancio ahora es candidata para presidente. No, hombre, hermano, sí. Y el precedente de la historia, el precedente aún bíblico, nos dice que yo como ministro no voy a poder cambiar al sistema del mundo, porque el sistema del mundo ya está corrompido. ¿Se recuerda que lo hemos hablado? Pero que nos meten eso a la cabeza y creemos que vamos a ser los salvadores del mundo. Bueno, vaya al presidente de Guatemala. Usted tiene aquí, ¿qué tenemos precedentes, hermano? Que hay un precedente para estudiarlo. Hubieron varios presidentes que eran cristianos, algunos con llamado pastoral, profético, apostólico. Pregúnteme dónde están. Usted ya sabe la historia de algunos, ¿eh? Algunos tenían la iglesia por aquí, nomás a 2 cuadras la tienen. Entonces, el precedente nos indica que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, establecer el reino de los cielos en la tierra a través de la palabra, pero nosotros no vamos a cambiar los sistemas políticos del mundo. No lo vamos a poder hacer, hermano, se lo digo de una vez. Pastor, pero ¿y si tengo un hijo que quiere ser diputado? Bueno, lo que sí podemos es formar gente con principios y valores para que cuando Dios los posicione en lugares de renombre, pues no se corrompan. Pero yo le voy a decir de una vez, nosotros hemos orado por magistrados y por jueces que no se han corrompido. Pero vaya a ver las batallas que tienen y no cualquiera las va a tener. Una vez nos juntamos con una jueza que nos mandó a llamar a puerta cerrada, llorando. La mujer así temblaba, a punto de darle el médico le dijo que si no la internaba y la sedaba le podría dar un shock, un cerebrovascular, porque tenía la presión hasta arriba. La estaban amenazando y ella preguntando si mejor renuncia y mejor se dedica a otra cosa, cuando supuestamente llegó a un nivel que cualquier abogado quiere llegar, ¿verdad? A una posición importante. Entonces no sé si estás captando, no todas las personas obviamente van a tener la fortaleza para estar en esos ambientes, pero lo que tú hagas va a repercutir en tu familia. Así que entonces avancemos. Dice, después Josué envió hombres. Entonces había una comisión de parte de Dios. Dios había dado órdenes, Dios había dado indicativos, pero hubo un hombre que con su familia pecó y le falló a Dios, y por el momento nadie se había dado cuenta. Ahorita se van a dar cuenta. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, miren pues qué interesante, miren qué interesante, ¿sí? Fueron a ver. Voy a decirlo así para que usted se sienta un poco, para que no se duerma. Estaban salsosos, estaban alegres porque estaban derrotando, porque el poder de Dios estaba con ellos. Fueron a ver que eran poquitos. No, hombre, no, Josué, no te preocupes. Vamos, solo 2,000 personas y son poquitos. Ahorita los vamos a destruir, los vamos a derribar. Estaban así como cuando decimos nosotros, estaban creídos, ¿sí?
Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Repita conmigo, qué vergüenza. ¿Quién no se va a avergonzado, verdad? ¿Sabe cómo estaba con el partido que nos echamos nosotros con la iglesia Jehová Sabaoth, que nos pegaron una goleada, verdad? Teníamos como 7 delanteros y de todo nos golearon, hermano, ¿verdad? Y salimos así todos así, contentos, pero qué vergüenza, ¿va? Creo que quedamos como 38 por ahí. Algo así estaban los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. Miren esto, hubieron bajas. Y el pueblo de Israel pensó que no iba a tener bajas. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, se desparramaron, estaban preocupados. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová. Repita conmigo: ah. ¿No se ha dado cuenta que a veces Dios da una promesa a nuestra vida y las cosas no empiezan a salir bien y la culpa no es mía, la culpa es de Dios? Ah, pues Señor, pero si tú dijiste, Señor. No le ha pasado, porque disculpe, pero a todos nos ha pasado. Pero tú me hablaste, Señor. Ah, yo le voy a decir una cosa, vaya a ver qué clavo, porque casi siempre los clavos somos nosotros, no Dios. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a ese? Ah, o sea que ese ya no era clavo de Israel, era clavo de Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Está hablando el líder, que en el capítulo 1 de Josué le dice: no se apartará de ti este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se lo dice 3 veces el Señor, y le dice, y cuando comienzan en el capítulo anterior dice: a partir de hoy comenzaré a engrandecerte delante del pueblo de Israel. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Josué? Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces te vas a engrandecer de tal manera, porque la gente va a decir: Dios está con Josué. Pero ahora le está reclamando a Dios y se está portando torpe, porque está perdiendo el discernimiento y no está entendiendo que el problema no es de Dios. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, oh grande? Miren, el cuate estaba llorando, era un torpe. Repita conmigo: torpe. Yo ya te dije, cuando estés en crisis, cuando estés en un momento complicado, cuando estés en un momento que digas: no, mejor quédate callado, hombre, vete a la presencia de Dios y no digas nada, deja que Él te hable. Escucha la voz de Dios, recuerda las promesas. Pero el problema de los humanos es que siempre le echamos la culpa a Dios. Dios es el que tiene la culpa, Dios es el que no cumplió, Dios a ver ahora qué ya no. Y tenemos que entender qué es lo que está pasando. Dicen: y Jehová dijo a Josué: levántate. Y le hace una pregunta: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué? Como quien dice: no estás entendiendo, no estás aplicando el discernimiento, no estás comprendiendo que este no es un problema mío, este es un problema de ustedes. Dice: Israel ha pecado. O sea, esto es bien importante. Entonces, el pecado, cuando nos apartamos de Dios, vamos a empezar a tener consecuencias. Y a veces nosotros no vamos a entender qué es el pecado. A veces la gente cree que el pecado solo es, no sé, es adulterar y fornicar, las cosas más de la carne, que son obras de la carne. Pero yo le voy a decir una cosa: hay muchas maneras como nosotros podemos fallarle a Dios. ¿Sabe? Yo me doy cuenta ahorita, últimamente, hermano, yo me percato de estas cosas y me preocupan. Yo le digo a la gente: la iglesia no es nuestra iglesia, hermano. O sea, esta no es mi iglesia, no se lo digo. Ese es el error de la gente. Tu iglesia, esa no es mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo, hermano. Yo no morí en la cruz del Calvario por la iglesia. Y ningún otro pastor. Por eso tenga cuidado cuando le diga: hermano, ¿y dónde está tu iglesia? No, esa no es su iglesia, de una vez se lo digo. Y aunque tenga dinero y plata y tenga un bonito local, un bonito edificio, esa no es su iglesia. Su casa tal vez sí. Porque yo conozco pastores que tienen su casa, la pusieron como iglesia, ¿verdad? Hay muchos pastores.
Mi expastor, por ejemplo, su casa, la iglesia es su casa. Y está bien, esa sí es su casa, pero no su iglesia. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero me da tristeza ver pastores que compiten entre ellos. Hermano, yo le voy a decir una cosa: si el pastor de aquí de la esquina creció, ganó gente, hermano, estamos en el mismo equipo. Disculpe, yo no estoy en otro equipo, yo estoy en el equipo de Jesucristo, ¿sí? Y si alguien hace cosas grandes y Dios se lo avala y Dios lo bendice y con eso bendice y proclama el reino de los cielos, hermano, usted y yo nos tenemos que alegrar. Pero el problema es el corazón del hombre cuando el hombre no lo entiende. Entonces uno ve eso y ya se siente molesto. Ay, Señor, pero ¿por qué estás con ellos y no conmigo? Mire, usted tiene que entender su llamado. Y la gente no entiende su llamado. Y por eso es triste ver un montón de pastores peleando entre ellos. Se sienten envidiosos cuando otro alcanza algo, cuando otro le va bien. Y no entienden, hermano, que el llamado es de Dios, que la iglesia es de Jesucristo. Nosotros solo somos administradores y nosotros vamos a tener que dar cuenta de cómo nos comportamos. Y Jehová dijo a José: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. O sea que Dios da una orden, yo lo tengo que cumplir. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Mire qué poder, mire qué grueso lo que está pasando aquí. Han quebrantado, mire, primero han pecado, o sea, se apartaron de Dios. Porque cuando tú y yo pecamos, nos apartamos de Dios. Eso es delicado, hermano. Pecar es como decir, ya le estoy poniendo el ejemplo que fuimos ahora a México. Nos sentamos con varios pastores amigos muy amados, que los bendigo. Y un pastor nos cuenta que una hermana le llegó y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. A ver, hermana, dime, ¿qué pasa? Estoy cansada de guardarme en santidad. No, perdón, estoy estresada de no pecar. Y uno le mira eso y dice: pastor, eso se le está inventando. No, de verdad, así le dijo una hermana a un pastor, que estaba estresada de estar en santidad. Imagínese, hermano, imagínese que usted esté estresado porque no ha pecado. Como dijo un pastor de la vieja guardia: Jehová reprenda al diablo, ¿sí? Pero usted tiene al diablo más cerca que a Dios si está pensando de esa manera. Entonces estaba estresada de no pecar. Imagínense qué tremenda torpeza. Pero ni modo, así le digo, y se fue a pecar, ¿sí? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto. O sea, quebrantaron un pacto que Dios había hecho. Un pacto, ¿qué es un pacto? Ayúdeme a explicar, ¿qué es un pacto? Un pacto es un común acuerdo de dos personas, ¿sí? Donde una persona emite un juicio y el otro y ambas partes están de acuerdo en cumplirlas. El que quebrante ese acuerdo, quebrantó el pacto, ¿sí? Bien. Y también han tomado del anatema, o sea, y aparte de eso, tomaron de la tierra que estaba maldita, pero que también tenía un indicativo. El oro, la plata y los animales tenían que ser entregados para Dios, y lo demás lo tenían que destruir. Mire, y hasta aún han hurtado y han mentido. O sea que cuando usted peca, hermano, todos estos pecados se activan inmediatamente en nuestras vidas, ¿sí? No va a creer que ya solo pecamos. Por eso que cuando David pecó con Betsabé, uno dice adulteró. No, cuando usted adultera, mire, usted se vuelve un mentiroso, usted se vuelve un prevaricador, usted se vuelve alguien que rompe el pacto. Mire, un adulterio trae, como la otra vez lo estudiamos y lo vamos a volver a enseñar un día, un adulterio trae más o menos como 32 pecados. No va a creer usted que solo me eché un taquito de ojo, no me vio nadie. Y como dijo un pastor caído por ahí de un departamento de Guatemala, es que a mí me gusta besar. Y besaban unas muchachas y cayó en pecado el ingrato, ¿sí? Entonces, yo le digo de una vez, no se trata solo, ya caí, no, hermano, se generan más de 32 pecados, ¿sí? Bueno, mire todo lo que y aún lo han guardado entre sus enseres. Voy rápido, pues. Muy rápido. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente. Por esto los hijos de Israel, pongan la atención, hermano, porque yo quiero que aprendamos algo y la gente que nos ve también. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema
ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Mire qué interesante, vení, Eric. Entonces, miren, mis hermanos, si usted ve la palabra, eso es lo que quiero que veamos, por eso se lo leí todo y todavía falta un poco. Yo solo quiero que usted vea algo. La ley era drástica, la ley era extrema, la ley era celosa del cumplimiento de su verdad. Imagínense ahorita un mentiroso que lo agarremos a pedradas y lo quememos. Nadie mentiría. Entonces la Biblia dice: por cuanto abundó la gracia, por cuanto abundó el pecado, abundó también la gracia, ¿sí? Hoy la gente peca, hermano, se arrepiente, vuelve a pecar. Y yo le voy a decir una cosa: Dios te perdona, seguramente te perdona, ¿sí? Pero no podemos vivir una vida así, me explico. Usted, los hermanos que nos ven en otros lugares, no podemos vivir pecando, mis hermanos. Yo le digo a la gente que peca, así como pecó este hombre, no conoce a Dios, hermano. Pero antes de avanzar, yo le quiero decir: mire qué complicado para este hombre. Para usted y yo tal vez es menos complicado, porque aunque hemos tenido algunas manifestaciones de su poder, yo le voy a decir una cosa: usted no caminó en el desierto y comió pan de ángeles. O levante la mano aquí alguien que haya comido maná. Usted no caminó en el desierto y vio la columna de fuego de noche que lo alumbraba y la nube de día que los protegía del sol. Nadie vio eso, ¿sí? El pueblo de Israel sí lo vio. Usted no vio que de la nada el Señor mandó codornices y les daba carne. Usted no vio que la peña de Oreb dio agua. Usted no vio muchas cosas. Él sí lo vio. Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, pero ahora en la gracia, yo sí le aseguro que usted ha visto milagros de Dios en su vida sobrenaturales. Aquí hay muchos que pueden contar testimonios poderosos. Bueno, hay gente que tal vez no está muerta, tendría que estar muerta, y testifica que Dios los guardó de la muerte. Hay gente que ha tenido atentados porque Satanás ha querido destruirlo, pero aquí está. Entonces, no podemos nosotros darle la espalda a un Dios misericordioso y desobedecer de esa manera, ¿sí? Entonces, la ley nos enseña algo. O sea, la ley era drástica. O sea, la ley ponía un precedente, y el precedente es: tú y yo no le podemos fallar a Dios de una manera tan vil y descarada. Tú y yo no podemos irnos detrás de lo que no es santo, de lo que no agrada a Dios, y caminar como si nada ha pasado. La ley también nos decía: todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso es lo que va a cosechar. Eso es lo que la ley nos decía. Pastor, y ahora no, claro, muchas de las cosas de la ley están vigentes, pero la ley era drástica para que el pueblo entendiera, hermano, que usted y yo tendríamos que si estuviéramos en el tiempo de la ley, nosotros tendríamos que ser correctos. O sea, no podríamos estar viendo a medias tintas, y eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día. Vive a medias tintas. Mire, yo se lo digo, hermano, de verdad, yo lo he estado predicando, lo prediqué en México, lo prediqué a donde el Señor nos ha llevado, y a veces algunos se molestan, se enojan, y lo he estado predicando porque es lo que Dios me ha hablado. ¿Sabe qué no le agrada a Dios? Se lo digo de una vez: la falta de compromiso que la iglesia tiene en este tiempo. Si usted ayer estuvo en un lugar a las 10, hoy no viene a la iglesia porque está cansado. Y tal vez diga: el pastor se molesta porque uno no llega. No, mire, de verdad, yo le voy a decir una cosa. No sé, yo no me voy a molestar, pues ¿acaso soy yo Dios, pues? Pero Dios sí está molesto de eso. Sabe que Dios me ha hablado y me ha dicho que no le agrada eso, que le agrada la falta de compromiso de la gente. Pero le dijeron que no tiene le van a quitar el trabajo.
le dicen que tiene una enfermedad extraña y que se tiene que hacer otros 7 exámenes. Santo Dios, ahí empieza a llamar a la iglesia, que la iglesia llegue a su casa todos los días. Pastor, por favor. Y es nuestra labor y es nuestra tarea. Para eso nos llamó el Señor. Pero yo quiero que entendamos, Dios va a honrar la vida de la gente que es fiel. Dios va a honrar la vida de la gente que permanece fiel. Dios va a honrar la vida de aquellos que no son inconstantes. ¿Me explico? Bendigo la vida, te bendigo, David, bendigo tu vida. Bendigo tu vida, te abro mi corazón y lo hago aquí que está siendo grabado. La gente vea, pastor, usted porque tiene carro. Bueno, yo no siempre tuve carro, hijo, ¿viste? Dios te va a bendecir. Yo no siempre tuve carro y caminé cuadras y cuadras con mis hijos cargados para ir a la iglesia, ¿oyeron? Así que no va a pensar que yo siempre tuve carro. Ahí está mi esposa y sabe que no estoy mintiendo. Nos íbamos en bus cargando ahí y yo no siempre tuve, y teníamos que servir. Y éramos los primeros que llegamos a la iglesia y los últimos que nos íbamos. Así que no van a creer, porque a veces la gente, el pastor porque tiene carro. Pues le cuento que no siempre tuve carro, hermano. Un par de veces que me quedé sin carro, a las 5 de la mañana estábamos en la zona 4, centro comercial de la zona 4, con mis hijos, para subir a carretera al Salvador, en la iglesia donde nos congregábamos, para estar en el servicio de las 7 de la mañana. Así que yo no soy holgazán ni soy mentiroso lo que le estoy diciendo. Te va a bendecir el Señor, David, porque yo te he visto que caminas y todo, y cualquiera puede decir, no vayas ahí, buscate o no. Pues Dios sabe, Dios tarde o temprano bendice al que es fiel y al que permanece. Entonces, se lo digo de una vez, me han regalado carros. ¿Sabe por qué me los regala el Señor? Seguramente, primero porque me gustan los carros. Desde niño me gustan coleccionarlos. Pero después, hermano, hemos sido fieles, hermano. Y también pasamos procesos de no teníamos cabal para el bus. Y yo solo le oraba, Señor, que no nos pase nada, porque si no, ¿qué hago para regresar a la casa? Si iba cabal con lo del bus. No siempre tuve carro. Entonces Dios busca gente que sea responsable. La ley, eso es lo que Él nos enseñaba. Si no le puedes dar la espalda a Dios fácilmente. Si habían visto milagros, señales, prodigios, habían visto el poder de Dios, y este ingrato se pone a codiciar. Rápido, voy terminando. 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Qué casualidad, ¿verdad? Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Será. Qué casualidad. Y haciendo luego acercar a la familia de los Será por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Dile al que tienes a la par, todo lo que haces en lo oculto siempre sale a luz. Siempre va a salir a luz, porque Dios siempre lo ve. No vas a creer que Dios nunca deja de ver nada. Entonces, todo lo que haces en lo oculto malo sale a luz. Pero te tengo una buena noticia: todo lo que haces bueno también va a salir a luz. Todo lo que has sembrado también Dios te lo va a devolver. Todo lo que le has dado a Dios, Dios no se va a quedar con nada. Dios no se va a quedar con nada. No vas a creer que Dios se le va a olvidar tu servicio. Porque me molesta cuando oigo gente que ya está carnal o está en crisis. Tanto que he servido a Dios y tanto que le he dado y Dios no está conmigo. No, hombre, no seas tonto para hablar, hombre. Hombre, hermano, Dios no es deudor de nadie. Dios, ¿usted cree que Dios le debe a alguno de los que estamos acá? Ay Dios, ay santo Dios, le debo a Eric y no le he pagado. ¿Usted cree que Dios se le va a olvidar? Dios no le debe a nadie, hermano. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo? Ya voy terminando. ¿Por qué le dice eso antes de que desnude su pecado? Porque la enseñanza era: te has dado cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Le voy a decir una cosa, porque eso es importante. ¿Por qué codició este hombre si estaban conquistando para entregarles heredad? No sé si está entendiendo, hermano. La conquista no era solo por pelear. Cuando conquistaban, iban a decir: ya conquistamos, empecemos la repartición, pues. Hermano Jorge, a vos te toca de la tierra de acá, te tocan. Hermano, les iban a dar heredad. Menospreció la heredad de Dios. Menospreció lo que Dios le iba a dar. Acá cuando vemos esto es más delicado en lo que usted cree. Entonces José comienza a decirle: hijo mío, da gloria a Dios. Dale alabanza, como quien dice:
recuérdate de lo que te ha dado, recuérdate de lo que ha hecho contigo, recuérdate de dónde venimos. Nos abrió el mar rojo, pasamos en seco, derrotó al ejército egipcio, nos dio alimento, nos dio mire, eso era lo que estaba diciendo. Alábalo pues, alábalo. Mire, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. ¿Sabe qué le está diciendo? Declara primero lo que has hecho, porque cuando declara lo que Dios ha hecho, porque cuando me digas lo que has hecho, vas a entender el error que cometiste. Y eso es lo que le digo hoy a los que nos ven y a todos nosotros, hermano, de verdad. Y lo que decía Pastor José Luis, hermano, démosle gracias a Dios. Yo lo he estado diciendo porque lo he puesto en práctica. Usted no crea que yo predico creyendo que yo no lo sé. Yo lo pongo en práctica, hermano. Yo soy el primero que a veces le digo: Señor, yo pongo en práctica esto. Lo poco que tengas, bendícelo, santifícalo. Ay, estoy ajustado, Dios. Agarra ese poco y dile: Señor, gracias, Padre, porque aunque sea poco, será mucho en tus manos, Señor. Y no estés viendo lo que no tienes. Es que esto no me gusta, es que miren este pantalón. No, Padre, gracias porque tengo vestido, porque tengo calzado. Gracias porque me amas. Gracias porque mis hijos comen. Tienes que aprender a darle gracias. Cuando le des gracias, Él te va a multiplicar, te va a sorprender, te va a abrir puertas. Te van a llamar los comerciantes, te van a llamar los negociantes, te van a llamar los clientes, te van a empezar a llamar. Los negocios se te van a dar, pero comienza a hacerlo. Pero si estás atemorizado porque ya se está yendo el año, no te ha ido bien y no estás viendo y no le estás dando, hermano, ahí empieza a haber un problema, ¿sí? Entonces miren lo que dice acá. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. ¿Sabes por qué lo declaró? Lo tuvieron que confrontar y eso es lo más triste. Pero él entendió lo que había hecho. Por eso dice: adora primero, adora primero y alaba a Dios primero. Porque si no, no vas a entender lo que está pasando. No lo vas a entender. Y cuando adoró y alaba a Dios, se dio cuenta de su pecado. Porque eso te dije, la alabanza es la declaración de las grandezas de Dios en nuestra vida, de todo lo que Dios ha hecho. Usted debería de componer un cántico personal. ¿Sabía que todos deberíamos de componer nuestra alabanza? Pastores, que yo no puedo cantar. ¿Y quién le dijo que la alabanza tiene que ver con saber cantar? Se debería de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Lo ha guardado de la muerte, lo ha guardado de... Mire, aquí hay gente que Satanás los ha querido destruir, matar, asesinar, y aquí están. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene el control sobre su vida. El que tiene el control es Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y le contó: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mire hasta la manera como lo dice. Vio un manto babilónico muy bueno. ¿Y para qué quería un manto babilónico este hombre si no lo iba a usar? ¿Acaso era rey pues? Mire. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Lo vio, igual que la mujer en el huerto, ¿se recuerda? Qué interesante, qué lindo, el peso, el dinero. Y lo agarró el tipo, mire. Y el lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Repita conmigo: mi casa. Y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Aquí se complica, y aquí voy terminando. Esto va para todos nosotros, los que nos ven también, padres de familia, mamás. Como decía nuestro querido hermano en Cristo, aunque usted no lo cree, el general Efraín decía: usted mamá, usted papá, ¿sí? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? O sea, su pecado metió en problemas al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá era la primera que iba a la guerra.
Y el pecado de Acán hizo que Judá quedara en ridículo, Israel, y perecieran. Todo pecado que tú crees que está oculto, todo lo que hacemos malo sale tarde o temprano a luz, y tarde o temprano tiene su consecuencia. Y le dijo, ¿dónde voy? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenían sus hijas? Y como alguien dijo por ahí, ¿y qué culpa tenían sus animalitos? Dijo alguien por ahí. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. O sea, el valle de la turbación. Ahora mire qué interesante, pues, porque uno ve esto y uno de verdad dice: santo Dios, qué enojado es Dios, o qué malo es Dios. No, Dios no es malo, hermano. Lo que Dios nos está dejando en la Biblia es un precedente. Y el precedente es: todo lo que yo hago va a tener consecuencias para mi familia. Si yo me vuelvo adúltero, van a haber consecuencias para mis hijos, porque van a imitar. Si yo soy una persona mal hablada, mire, hay padres que echan a perder a sus hijos, que tal vez eran buenos hijos, porque dejan de buscar a Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, hablan mal, predican mal, se comportan mal. Y entonces cuando usted se percata, después sus hijos son exactamente igual. Hermano, no podemos echar a perder a nuestros hijos. Hay papás que se volvieron adúlteros, mañana el hijo se casa y se vuelve adúltero igual que papá. Mentiroso, chismoso igual que mamá. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestras generaciones. Por eso es importante. El precedente que nos enseña el pecado de Acán es: no debemos de anhelar o no debemos de codiciar nada de lo que Dios no nos ha dado todavía, ¿sí? Pastor, entonces no podemos desear. Bueno, sí, desear, sí, desee su casa, un carro nuevo, eso. Pero codiciar es tomar lo que no le pertenece. Codiciar es tomarlo por la fuerza. ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo? Porque la gente quiere poder, porque la gente quiere que digan: ¡hala! ¡Qué carrazo el que carga! ¡Hala! Mire, carga. Y por eso hay corrupción, porque la corrupción entra por la codicia. Codician todo lo que no pueden tener y lo obtienen de una manera equivocada. Ese es el tiempo de orar para que jamás Satanás meta codicia en la mente de su iglesia, hermano. No codiciar lo que Dios no le ha dado aún. Dele gracias por lo que tiene. Con lo que tiene, un día va a tener lo que desea. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta hora, mis amados hermanos. Y los que nos ven, es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para caminar en su palabra. Es un tiempo para adorarle. Es un tiempo para buscarle. Es un tiempo para seguir adelante, porque Dios tiene el control de cualquier cosa. Levante sus manos al cielo. Padre.